Amigos, bienvenidos. Estamos iniciando el otro lado del balón en este serial que hemos titulado Las 12 décadas del fútbol organizado en nuestro país y ya estamos entrando al tercer capítulo, una década muy intensa, con muchas historias interesantes, con muchos detalles, con muchos pleitos también, con momentos históricos muy precisos. Y bueno, no nos dilatemos más en entrar a detalle y démosle la bienvenida, como siempre, a nuestro querido historiador del fútbol mexicano, Carlos Calderón Cardoso, que está listo para llevarnos de la mano del año 1920 hasta que cerremos esta década de 1920 a 1930. Pues sí, está muy contento porque va a hablar de su equipo, por supuesto, pero ¿cómo estás, mi Charlie? Enrique y amigos, buenos días. Aquí en el otro lado del balón, pues sí, esta es la década del América, no lo podemos negar y vamos a hablar de esto. Pues como antecedente, lo que habíamos terminado en el capítulo anterior, de que el España quería ser reconocido de un torneo que no jugó, el 19-20, que no jugó un solo partido, pero que como hizo ahí su liga alterna y tuvo partidos digamos que con otros equipos que no contaron, ellos querían regresar por la puerta grande, no se les permitió, entonces la liga pues tiene estos problemas, ¿no? Y por un lado el Pachuca molesto porque algunos directivos sí querían que el España regresara como campeón y el Pachuca había sido el campeón, es decir, reconocido, decide hacerse a un lado en esta temporada y finalmente el mismo España también hace su berrinche y crea su propia liga. Bueno, entonces aquí tenemos que el Pachuca y el Deportivo Español ya no participan, Uh-huh. el España crea su propia liga que es la Liga Nacional y la oficial que es la Liga Mexicana, pues queda con el Germania, el México, un equipo que se llama el Deportivo Internacional, el Asturias y el Morelos, que es Morelos de la Ciudad de México. Por la Liga Nacional, pues regresa, el Unión pasa a ser de nuevo América, Uh-huh. el España pasa a ser Real Club España, gracias a que el rey emite un decreto Una cédula real. Real, exactamente, y regresan esta temporada el equipo francés, la Amical francés, y el Reforma, que regresa invitado por el Real Club España, digamos que con los gastos pagados, porque el Reforma que ya no quería estar en esto y como tenía su club, el España lo invita para jugar y le ofrece un poquito más en el aspecto de las entradas que a los otros clubes. Y pues aquí ya tenemos, ¿no? Ya tenemos dos ligas y aquí el principal problema es que la prensa de la época se va más con la Liga Nacional, por lo Sí. mismo que está el Decano Reforma, por lo mismo que está de regreso el local francés, que está el mismo América y obviamente el Club España. Y Y el pues pocas capital de Luz y Fuerza, a final de cuentas, también jalaba ese gremio, esa industria que dotaba de energía eléctrica y de transporte ya en estos momentos a la Ciudad de México, ¿no? Sí, inclusive el Luz y Fuerza tiene Uh-huh. su propia revista. Sí. Entonces, gracias a esta revista y otras publicaciones, pues tenemos lo que es la clasificación de la Liga Nacional en la que sale campeón el España, pero pues la liga formal, que es la mexicana, se declara acéfala sin título, aunque en los partidos que se jugaron, el Uh-huh. libro de oro de Cid Mulet da como campeón al Germania, un campeón sin corona, por decirlo así, pero revisando otras fuentes y sin tener todos los partidos, pues al parecer el Asturias es el que lograría el campeonato, ¿no? Pero como no se tienen todos los partidos, por más que se ha revisado, entonces vamos a hacerle caso a la liga que declara, a la federación declara acéfala este título, en la Liga Nacional, que es una liga alterna, lo que sería hoy la que va a empezar la balompédica o la del balompié, no sé cómo se va a llamar la nueva liga, sería algo parecido, ¿no? Entonces, Nada más que estos sí tenían dinero, mi Charlie. exactamente. Oye, un punto ahí, dos puntos importantes. Uno, ya habíamos hablado alguna vez del Deportivo Internacional y del profesor Rosendo Arnaiz, que también hace falta
algún día sumergirnos un poquito en la historia de este Deportivo Internacional y del profesor Arnaiz, por supuesto. Y punto número 2, ¿quién manejaba, quiénes eran los de pantalón largo en la Liga Mexicana en esa época? Aquí en la Liga Mexicana, pues varios de los exjugadores que ya habían dejado los equipos están metidos. Hay, por ejemplo, un hecho interesante porque cuando se da el anuncio de que el España queda fuera de la liga, Uh-huh. el que da el anuncio es Nacho de la Garza, Mm. que había sido portero del América y que da el anuncio, pero al mismo tiempo que declara que el España ha sido expulsado de la Liga Mexicana, Sí. pues el América se va a la Liga Nacional con el España. Entonces, pues digamos que los propios nuevos directivos, entre ellos tienen también problemas, ¿no? Por ejemplo, Schultz está ahí metido por el Mm. Germania también. No sé, hay algunos elementos que están inmiscuidos ya en esto, pero que el rompimiento es muy fuerte entre los dos grupos y terminan por no haber una verdadera liga que se crearía ya el siguiente año con la misma creación de la Federación Mexicana de Fútbol. Claro, oye, ¿y de esta liga nacional destacó algún jugador en esos momentos? Digo, no hay registro de campeón de goleo, pero ¿hay algún jugador que haya sobresalido entre estos 5 equipos? Pues aquí está lo que habíamos también comentado en el pasado, los hermanos Arechederra son los Arechederra. que están pisando fuerte y que Ujú. desgraciadamente por estas circunstancias no está ahí esto claro, pero pues son los jugadores con más fuerza en el momento, inclusive ya lo veremos cuando se da el título del torneo del centenario, pues los hombres fuertes son ellos, ¿no? Que precisamente es una especie de tregua que se dan estos equipos porque se celebra por ahí de agosto, ¿no? Del 21, esta Copa Centenario de agosto a septiembre, por esas fechas, antes del arranque de la temporada 21-22, ¿no? Sí, se busca un acercamiento, inclusive hay equipos invitados como el mismo Atlas, por ejemplo, hay conjuntos que no son de la capital, que no pertenecen a estas ligas, se trata de hacer este acercamiento. El torneo del centenario, hay que decirlo, no es un torneo oficial, inclusive Uh-huh. se le consideraría como el primer torneo en el que ya participan otros clubes a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Pero no es parte de esta liga. Entonces ahí está el torneo que ganaría el España, que se juega en la cancha de España, que hay que decirlo, era la mejor del momento, la de Paseo de la Reforma, donde está jugando la Liga Mexicana, que es la oficial, es en el campo de las Asturias, Uh-huh. y no es un campo para nada adecuado en comparación de lo que ya tiene el Club España, pero pues bueno, se juega, esta liga se declara céfala, se juega este torneo del centenario, en el que lo que sí hay es Copa Tower, que gana el equipo México, Uh-huh. y pues ya vendría el torneo del 21-22, donde nuevamente pues es la existencia de estas dos ligas, ¿no? La Liga Sí. Mexicana por un lado, la Liga Nacional por el otro, se disputan los dos torneos y Uh-huh. hay una confusión tremenda entre los seguidores porque pues la gente quiere como que seguir, pues cada uno obviamente tiene a los seguidores equipos, por un lado el América o por otro lado el Asturias, etcétera, y esta confusión trae que de pronto pues tú quisieras ver enfrentarse al Asturias con el España y pues no se puede, Sí. porque son dos ligas completamente diferentes. En la Liga Mexicana, que sigue siendo la oficial, está el Asturias, el Germania, el México y el Tranvías, y en la segunda, que es la nacional, está el España, el América, el Luz y Fuerza, el Amical Francés, el Reforma y el Ahorrera, un equipo de vascos, De también Vascos. españoles, que es invitado por el España y donde aparece por primera vez el Pirata Fuente, ¿no? A los 14, 15 años, ¿no? Exactamente. Y Oye, en fíjate qué interesante aquí la forma en cómo la compañía de luz trata de quedar bien en las dos ligas, ¿no? Manda al tranvías a una y a Luz y Fuerza a la otra. Sí, y es algo muy significativo porque posteriormente, pues estos dos equipos ya unificados,
pues serían el Necaxa, el famoso Necaxa, que traería tantas cosas a la siguiente década. Sí, 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 un detalle interesante de la visión ¿cómo se llamaba el gerente? Fraser, ¿verdad? Sí, Que le daba mucha prioridad al deporte de los trabajadores de la compañía de luz. Y había un mexicano el que diseñó el Parque Delta y que era muy, muy gustoso de las competencias deportivas. Usted se me fue el nombre del ingeniero, pero también él tenía mucho que ver en esta participación que empieza a tener muy importante los trabajadores de la compañía de luz y de los tranviarios, por supuesto. César Pedrazi. No, es el que le puso el nombre. Lo voy a investigar. Si quieres, seguimos, mi Charlie, con los datos y mientras déjame echarle un ojo aquí a los datos por si tengo creo que era el ingeniero Salgado, no, Salgado es del Atlante, ¿verdad? Salgados del Atlante, Sí, sí. ahorita Así. lo busco mientras si quieres tú dar Bueno, algunos otros datos. sí, bueno, en esta temporada hay dos campeones, nuevamente el Asturias, no reconocido oficialmente como campeón, y el España, al que algunos le conceden esa distinción. Entonces, tanto desbarajuste, pues termina pasando factura, y ambas ligas por fin se unifican a partir del 22, pero bueno, en este momento no hay campeón de liga, un campeón, no, sin campeón oficial, no hay campeón de goleo reconocido, pero hay Sí. una cuestión que el campeón de cada liga, el Asturias por un lado por la mexicana y el España por la nacional, juegan un partido por la hora llamada Copa Eliminatoria, ya no es la Copa Tower, Sí. y la Copa Eliminatoria la gana el Asturias, o sea que el campeón de la Liga Mexicana, de la Liga Oficial, se lleva la Copa Eliminatoria. Mira, ya tengo aquí el dato. Es de don Luis Rivera Ochoa, era el joven y dinámico superintendente foráneo de la Compañía de Luz, y fue a él a quien se le ocurrió precisamente empezar a generar espacios deportivos para los trabajadores, comenzando por el depósito que tenían en La Piedad, donde guardaban los tranvías. Pues ahí empezó a desarrollarse el Parque Delta y posteriormente el Parque Necaxa, ¿no? Sí, que él después llegaría a ser gerente de la compañía, Exactamente. los gerentes. Es toda una historia la del Necaxa, desde cómo arranca con capital tanto inglés, norteamericano, canadiense, lo que es la compañía de luz, después cómo se va desarrollando, cómo van entrando mexicanos, incluyendo el propio Vasconcelos que estuvo ahí en algún momento, Ujú. pero bueno, pues ya sería otro tema que después hablaremos, pero vamos a pasar ahora al torneo 22-23, que las ligas entran por fin en razón, se unifican, se crea la Federación Mexicana de Fútbol y que Ujú. entre otras cosas este organismo decide que el torneo se llamará a partir de ahora Campeonato de Primera Fuerza de la Federación Mexicana de Fútbol. Y algo muy significativo, aunque algunos equipos ya tenían entrenadores, Sí. pero aquí se da el hecho de que por primera vez, de forma obligatoria, todos los equipos deben de inscribir a un entrenador, ¿no? Ya Y debe en de esta estar ocasión son administrativamente registrado. exactamente. Ujú. Y es por América está Germán Núñez Cortina, este exjugador y que también sería directivo, árbitro de la América, un excelente abogado, además reconocido después. Por parte de las Asturias está Gerard Brown, un Ajá. escocés que llegó a entrenar en España, que ya lo había traído las Asturias desde un par de años atrás, que había ganado inclusive la Copa Covadonga con el club, pues es Sí. el entrenador de las Asturias. Por parte del Real Club España está Juan Pardo Ballina. Por parte de Guerra y Marina está el papá de Oscar Bonfiglio, Don Manuel. don Manuel Bonfiglio, militar de carrera, general, al cual le atraía mucho el fútbol y es el que le aconsejaba a Oscar en muchas cosas, ¿no? Inclusive por ahí hay anécdotas donde Bonfiglio para el Mundial de 30 dice que cuando le anotan su primer gol, lo primero que le vino a la mente pues es la imagen de su padre, el general, que decía que siempre había que dar más. Y en este caso, pues Oscar trató de dar más en el Mundial, fue goleado, pero siempre se acordó de su padre. Sí, Y sí. junto con don Manuel también estaba Alberto Aguirre, eran la dupla del Guerra y Marina, También militar, don Alberto, ¿no? Era. también militar, exacto. Por Luz y Fuerza, Bernardino Moreno, que también fue jugador. Por parte del Germania, Richard Obert, que fue uno de los directivos creadores del Germania y que se hizo cargo del equipo
en ese momento. Y él sí trabajaba, llegó a trabajar en la cervecería central, Charlie. Exactamente, sí. Sí, sí, era directivo del equipo y directivo de la cervecera. Es muy importante en estos momentos, Obert, porque vamos a pasar también a un capítulo que se da por primera vez en la historia del fútbol organizado en nuestro país, con esta formalidad de traer a un jugador contratado, ¿no? Pero seguimos con los entrenadores, Carlitos. Sí, por parte del México estaba Percy Clifford, que como ya el Pachuca había decidido no jugar, Uh-huh. pues ya don Percy está apareciendo en otros conjuntos, en este momento en el México, después ya lo veremos en el América, como parte importante también del conjunto, también del Necaxa en su momento, y en el equipo del Tranvías estaba Alfredo C. Kroll, ¿no? También Uh-huh. otro de los grandes hombres importantes ingleses del momento, que estuvo también en el Pachuca, que estuvo también metiendo mano ahí en los equipos del Reforma, del British, junto con Percy Clifford. Entonces, dos hombres importantes, estos dos últimos, Sí. se hicieron cargo de equipos, ¿no? Y los representantes del fútbol primario, de los pioneros, ¿no? Exactamente. Aquí en Oye, esta Carlitos, temporada, ahí sí, precisamente entras a que por primera vez uno de los equipos de Prosapia se corona. sí, aquí el primer equipo que se corona ya, digamos, con este nuevo formato de liga, pues es el Asturias, que tiene en sus filas a jugadores como Ballina, como Lico Cortina, que vino del Atlas. Es muy importante porque hay jugadores que jugaron con el Atlas justo ese año donde hay este accidente de una persona muerta que el España sale de la liga, Uh-huh. pero equipos como el Asturias aprovecharon de quedarse con algunos de los elementos. Es donde empiezan a llegar, digamos, por primera vez jugadores de Jalisco a la Ciudad de México. Y Lico Cortina es de los fundadores del Atlas, además. Exactamente, es de los meros fundadores. Y bueno, en esta campaña el América realiza una gira a Guatemala que inicia a finales del 22 y que a comienzos del 23 juega 3 partidos. Es el primer equipo Ajá. que sale al extranjero. Juega en Guatemala no solamente partidos de fútbol, sino también se juega un partido de básquetbol que no estaba programado y el América le entró. Y también iban 2 tenistas, se juegan los partidos de tenis. Y pues es, como digo, el primer representativo del fútbol mexicano que cruza la frontera para jugar un partido de fútbol. El Asturias es campeón. En el goleo individual, que ahorita ya nos hablarás de él, Uh-huh. es Kurt Friedrich de Germania con 12 goles. Y el campeón de la Copa Eliminatoria es el Asturias. Sí, 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 ahí es muy importante ese dato del América que sale prácticamente como una selección mexicana, que así se le toma oficialmente. Incluso hemos visto el uniforme, que es una camisa bicolor blanco con vino. No, Con... aquí hay un error. Aquí hay ¿Hay un un error. error ahí? El equipo América va a Guatemala a Ajá, finales del 23, principios del 20, perdón, finales del 22, principios del 23, y el como mismo América. 23 como América, Ok, y el mismo 23 a fin de año Guatemala nos visita, ajá, y entonces ahí sí ya es la selección mexicana con este uniforme a 2 colores. El ok, América juega en Guatemala con un uniforme rayado, sí. parecido al de las Chivas, con uno de raya blanco y rojo, Uh-huh. y aparte el de básquetbol lo juega con una playera sin mangas, de estas que le llaman camiseta tipo bolsa, Ajá. así, cuando se juega, pero ya a finales del 23, ya así como selección, prácticamente el América, prácticamente digo porque pues eran 9 o 10 de los jugadores del América, los de la selección, ya juegan como selección, pero a finales del 23. Y fíjate, pasamos al campeón de goleo que es el suizo Kurt Friedrich, que precisamente Mr. Richard Obert va hasta Suiza para traérselo contratado para jugar al fútbol en México y los suizos, porque él ya era internacional, había jugado con su selección, había anotado por ahí algunos goles, 4 partidos internacionales tuvo con Suiza, el primero de ellos fue el 29 de febrero de 1920 contra Francia, había jugado con el St. Gallen, un equipo legendario y de recuerdos muy buenos, porque precisamente muchos años después en ese St. Gallen, pues jugó Pepe Cardoso
y también Iván Zamorano. Él se viene a México por esas razones de profesionales y tuvo mucho éxito aquí en nuestro país, tuvo buen ojo el señor Obert, y sí, en las memorias del Sangalen, en las historias que publican en su página de internet, pues no daban crédito como un jugador profesional se había ido a jugar a México, pero sí daban crédito que le había ido muy bien. Y por aquí se quedó, fíjate Sí, que estuve buscando algunos datos, y por el norte del país hay un Kurt Friedrich, que se dedica a asuntos del ganado y demás, y no está tan al norte, va y viene. En Querétaro se ha encontrado algún vestigio de la compañía de estos Friedrich, probablemente sean descendientes de este jugador de fútbol. sí, y él, bueno, en México fue 2 veces campeón de goleo, te lo volveremos a Uh -huh, mencionar. Y como bien dices, se queda en nuestro país un tiempo, viaja también a Estados Unidos, uh -huh. viaja también a Canadá. En Estados Unidos hay atletas también ya de origen norteamericano que son por ahí descendientes de este suizo, que pues él dejó, hay que meterlos más en su historia, pero parece que dejó por ahí 1 o 2 hijos O sea, sí hubo eh, muchos Kurtz por el no mundo. reconocí, sí, no reconocidos, y luego regresa a México y aquí ya tiene su familia, pero por ahí hay atletas ya dedicados a otros deportes que tienen que ver con este jugador de fútbol, ¿eh? Está muy interesante. Vamos a seguir peinando esa historia. Oye, ¿don Fernando Marcos ya aparecía con el Germania para estos instantes o todavía era un crío? No, todavía Fernando Marcos no aparece, le toca un poquito después, Sí, porque pero ya, iba de niño al 27 a ver al Colo-Colo, ¿verdad? Sí, lo cuenta en sus sí, memorias, sí. exacto, él le toca ya comienzo de los años 30 y no es mucho lo que jugaría 1 año con el Germania, pasaría al España, pero ya es de la siguiente década. Vamos a dejarlo en un momento para platicarlo bien sobre este hombre fútbol. Y vamos a pasar, si te parece, a la temporada 23-24, Uh -huh. en donde ya el América empieza a mostrar que está ahí a punto sorprende a todos, está a punto de quitarle el trono a los españoles, pero bueno, se los quedan la igualdad de puntos entre América y España obliga a que se dispute un partido de desempate, que este es el 28 de julio del 24, cerca de 6,000 aficionados en el campo Asturias, que pues las crónicas que hay, pues es de que tiraron maderas y todo para tratar de ver este partido, que todo el mundo quería estar ahí, y ganaron los españoles 2-1. Entonces el campeón de liga es el España. El campeón de gol individual, si tú te metes, hay quienes manejan otros nombres, Uh ¿no? Hay -huh. quienes hablan de un español. Yo, tratando de contabilizar los goles, viendo la revista que había de Luz y Fuerza, a mí me sale Mario Guadarrama del Necaxa con 8 tantos. Y mira Y que yo lo metió doy, entonces la mitad de los goles que metió el Necaxa en esa temporada. exactamente, entonces lo doy prácticamente como 8, a menos que, como siempre hemos dicho, hay páginas en blanco en la historia y nos haga algo diferente, pero yo creo que sí es Mario Guadarrama con 8 tantos el campeón de goleo. Y de la Copa Eliminatoria que queda instituida, Uh -huh. vuelve a ganarle el Asturias. Ese es en ese momento como el rey de copas de esta Copa Eliminatoria, ¿no? Oye, y aquí pues ya hace su debut el Necaxa y bueno, al Marte, al Guerra y Marina le quitan el nombre y se llama Soncín. Así es, la federación decide que no haya equipos ni con nombres de instituciones, mucho menos de guerra, o que haya nombres de compañías. Entonces deciden llamarle Sin, Sonora y Sinaloa. Pasa lo mismo en Necaxa, hace su aparición ya. Uh -huh. Primero habían decidido que se quedara el Luz y Fuerza, pero la federación les dice que no puede ser ni Luz y Fuerza ni Tranvías, porque son 2 compañías de Luz y Fuerza del centro. Entonces deciden nombrarla como el río más importante de la compañía de luz, que es el río Necaxa, donde se genera gran parte de la energía y que está en Puebla. Entonces, esta temporada juegan el España, el América, el Asturias, el Aurrerá, el Necaxa, el México, el Reforma, Germania y el Soncín. Tenemos ya Es, 9 equipos en la liga. es la primera vez que juegan 9 equipos en la liga, ¿no? Así es. Oye, y aquí es interesante lo de los
miembros del equipo de Guerra y Marina, que pues son representantes de estados, principalmente hoy Sinaloa, que se ha convertido en un semillero de futbolistas, ¿no? Sí, es además importante porque en ese momento en el país obviamente domina estos grupos Los, porque el grupo Sonora los de está a cargo Sonora, del gobierno. El y grupo Álvaro Sonora Obregón comandado y por Álvaro Calles. Obregón, Plutarco Elías Calles y por Adolfo de la Huerta, pues tienen el poder, lo han asumido después de la muerte de Carranza en el 19, y entonces desde el 20 hasta que Lázaro Cárdenas entra ya como presidente, pues el Grupo Sonora está a cargo del poder en México, y es obvio entonces que este grupo de guerra marina pues toma el nombre de dos de los estados con mayor fuerza en México, y que genera una gran cantidad de soldados de parte de la milicia para el país y obviamente para el gobierno en turno, ¿no? Oye, y en los negocios, pues hacemos la recapitulación desde el Popo, que ya habíamos platicado, que el rey de la salchicha patrocinó por allá a finales de la década de los 10 del siglo XX. Después viene este asunto del Guerra y Marina, del Luz y Fuerza, en donde la liga no permite que se utilice la plataforma, los nombres comerciales, y pues ya vienen estas formas de reglamentar lo que se convertiría en el gran negocio de la humanidad casi 100 años después, ¿no? Exactamente, y además, como bien dice, ya por reglamento de que no pueden tener nombres de instituciones o de compañías, algo que después ya lo veremos en su momento, que Cruz Azul, pues sí tiene el nombre de la cementera, y diremos por qué, ¿no? Sí, Pero pues bueno, vamos a pasar a hicieron la... una modificación pequeñita en la constitución del estado de Hidalgo, nada más. Chiquita, Nada una más para reformita. darle nombre a la Esas ciudad. reformas que le encantan a muchos mexicanos, aunque se los lleven al baile, pero somos muy reformistas. Así es. Vámonos, Ahí ya, lo mira, que... ¿ya viste cómo no te quiero dejar entrar al 24-25? Sí, Soy pero bueno, malo y vamos perverso. a hacer algo. El Cruz Azul, una de las cosas por las que alegó que se llamaba, que podía utilizar el nombre, es porque además el nombre lo traía desde el 1927, que se crea por ser parte de la compañía de Portland Cruz Azul, pero bueno, ya veremos también eso. Y Sí, vamos a todavía entrar nos al faltan algunas décadas. 24-25, un año primordial y fundamental para la historia del fútbol mexicano, porque Mira, hasta se infla la pantalla, Carlitos. ¡Qué el, barbaridad, man! el América logra su primer campeonato, lleva 9 años de fundado y conquista por primera vez este título. Además tiene 10 triunfos, 2 empates de sus 12 compromisos. El campeonato lo asegura el 1 de marzo del 25, cuando vence 1-0 al Asturias. Y otra cosa muy interesante, uno de sus creadores, yo diría que el máximo ídolo del equipo durante muchos años, Rafael Garza Gutiérrez Récord, que llegó a ser mediocampista, defensa, y en ese momento pues, sigue siendo jugador, es jugador y entrenador del Ujú. equipo. Es el responsable de que por primera vez un equipo de extracción mexicana alcance el trofeo. Y decimos selección mexicana porque pues, sus jugadores son estudiantes mexicanos, por ahí tendrán de pronto algún jugador externo, como ya mencionaremos más adelante, pero es prácticamente un equipo de mexicanos y es la primera vez que se consigue. América campeón de liga, Alfredo García Besné con Ujú, 10 tantos de la América campeón de goleo, y el campeón de la Copa Eliminatoria es Necaxa, que llega pisando fuerte, ¿no? Llega ujú. pisando fuerte porque en la clasificación general queda el América en primer lugar, queda el Necaxa en segundo, mandan al España tercero por primera vez, el Asturias, el Aurrera, el México y en último lugar el Germania, que le fue muy mal definitivamente. Y bueno, aquí como dato, tenemos que pues apenas se rebasaron 2 tantos por partido, y Ujú. la máxima goleada del certamen pues la propina el América 5-0 al México. Sí, además barrió por completo el América en este torneo. Es indiscutible, sacándole 8 puntos. Se sumaba de a dos en aquel momento, ¿no? Y bueno, es increíble la diferencia de goleo, también un +17 cuando el segundo lugar quedó en cero. Pero verdaderamente apabullante el paso del América en este primer campeonato.
y viene el segundo campeonato de la América, el 25-26. Ujú. Los españoles se van con todo, no quieren que se les vuelva a ganar, y tanto Asturias como España pues empiezan a sacar jugadores, empiezan a tener contrataciones, aunque el fútbol no es profesional, pero pues es obvio que llegan jugadores a los cuales se les está pagando. Pero nuevamente en la América, con un gol de Juan Terrazas, el 9 de mayo del 26, derrota 1-0 al Asturias en el tercer duelo de una serie en pos del título, porque están los equipos igual pues, ahí empatados, y gana este campeonato. Te diremos la serie de los 3 partidos de empate, y gana de nuevo el título, campeón de Liga América, gol Ujú. individual nuevamente, Kurt Friedrich del Germana con 11 tantos, y el campeón de la Copa Libertadores, el Necaxa dobletea, ¿no? Empieza de nuevo el Necaxa ya a presionar. Oye, fíjate que dejamos pasar un dato importantísimo. La despedida de el Reforma Athletic Club se da el 23-24, ¿no, Charlie? Desde 1924 ya el Reforma Athletic Club dice no más participación en el fútbol organizado de nuestro país. Así es, ya no tiene mayor participación, tiene su propia liga, su liga de Reforma, ya con otra serie de equipos, de clubes, y ya no participa más. Es otro de los que se van. Ya se nos había ido el Pachuca también, que era el decano. Ujú. El Pachuca había participado En prácticamente en todos. todas hasta el 20. Después todavía participa en la Copa del Centenario, de la cual ya hemos hablado en su momento, que reconociendo que es el cuadro decano, en la primera ronda no se le asigna partido, califica Ujú. automáticamente a la segunda, donde ya perdería además por goliza, y queda ya fuera, y se da un adiós. Y la mayoría de los jugadores de aquel Pachuca eh, vienen a las filas de equipos mexicanos, sobre todo del Asturias, del mismo España y del Necaxa, ¿no? Y el América se empieza también a nutrir de jugadores como es el autor de los goles con el que América se corona en 1927. Se lo traen de Toluca, el famosísimo Benito Contreras, ¿no? Sí, sobre todo la siguiente temporada, en la 26-27, empiezan a llegar ya jugadores, tanto del Estado de México en este caso, pero también empiezan a llegar elementos de Orizaba, de Veracruz, que nutrirán el equipo y le darían mucho al conjunto. Y bueno, ya para terminar, pues es de los partidos de desempate de esta temporada 25-26, con los dos equipos empatados, es el América gana el primero 2-1, el Asturias gana el siguiente 4-1, y entonces hay un tercer partido que gana el América 1-0, y con eso es campeón. Y bueno, el América protagoniza las dos mayores goleadas del campeonato, vence 6-1 al México, 7-0 a la Horrera, y su diferencia de goleo es de más 23 por más 12 del segundo lugar, que es el Asturias. Sí, nada más que aquí los puntos no fueron tan apabullantes como en la temporada anterior. Sí hubo competencia por parte del Asturias principalmente. Carrecho, ahora sí nos vamos al 26-27 aquí. Como bien hablábamos ya de las incorporaciones de jugadores de otros estados de la República a la América, hay una historia extraordinaria, un mártir sandinista que jugó en nuestro país, pero adelante, arránquese. Sí, en esta 26-27, ya Récord no quiere ser más el entrenador del América, porque en la temporada anterior pues tenía que jugar, que dirigir, y en algunos momentos no jugaba por lo mismo que estaba dirigiendo en los partidos importantes. Ujú. Decide quedarse de lleno como jugador, y se invitan a Percy Clifford, que había Ujú. estado ya como entrenador en otros conjuntos como el mismo México. Se le invita y él se hace cargo del equipo, y con 2 goles de Benito Contreras, el que habías comentado, este jugador que se viene a la Ciudad de México buscando seguir estudiando, hay que decirlo, porque él llega a ser inclusive abogado, y llega a ser, meterse a la política, a ser Sí, fue diputado. legislador muchos años. Exactamente. Él se viene a la Ciudad de México invitado por el América, prosigue sus estudios, y es uno de los grandes hombres, de los fuertes del conjunto, que inclusive eso lo llevaría al plano internacional. Y bueno, con 2 goles de él, el América derrota 2-1 a la Horrera, asegura matemáticamente su tercera corona consecutiva, y el campeón pues, es América. Goleo individual
Pedro Arruza del España con 13 tantos, y en este año la Copa Eliminatoria no se disputa. América tiene 18 puntos con un más 20, por 16 del España con un más 17 que peleó con todo, y un Necaxa que sigue pisando ahí fuerte, también con 16 puntos y con un más 16 en tercer lugar. Los equipos participantes fueron América, España, Necaxa, el México, Aurrerá, Asturias y el Germania, ¿no? Que este último, pues tiene una de sus peores campañas. De sus 12 juegos solamente suma un punto, tiene 11 derrotas, recibe 55 goles, algunas, otras publicaciones dicen que 53, otras que 55, dejémoslo en 53 para que no sea tan duro el asunto, y 10 de ellos son protagonizadas por un solo equipo. El América le gana 10-0. Es 10-0. Un marcador que fue el máximo durante mucho tiempo, hasta la época profesional, 10-0. Y como bien decías, hay un dato. En septiembre del 26, Luis Amargós, un jugador del América nacido en Nicaragua y que formaba parte de este equipo que estudiaba en las escuelas maristas del capital, marchó durante las vacaciones de verano a su patria y se enroló en las tropas del general Sandino, que peleaba contra los estadounidenses que estaban invadiendo ahí, y Amargós murió en plena batalla, y en su honor se hizo un partido amistoso entre una selección del Distrito Federal y otra de Jalisco, ¿no? Y los jugadores de la América salieron con un moño negro en señal de duelo. Sí, mira, este es un dato padrísimo. Yo no lo conocía. Un héroe de la guerra que lucharon contra los invasores en Nicaragua, encabezados por el general Sandino, que anduvo por nuestro país precisamente planeando todos estos movimientos, y que haya sido jugador del América, es un historiononón, como decían los clásicos, mi Carlitos. Sí, hay que mencionar que los Sandino dejaron familiares también en México, ¿no? Hay inclusive por ahí una comentarista que estuvo en televisión, en Televisa, que creo que tuvo, que es familiar, pero dejaron aquí también descendencia. Y sí, este caso de este jugador en la América nicaragüense, que ha sido el único jugador de este país que ha jugado en el nuestro, pues también es algo significativo. Sí, sí, una muy buena historia la que aparece por aquí. Y nos vamos al año 27-28. Dice precisamente don Fernando Marcos en sus libros, que este año sí marca la pauta en donde la afición mexicana se educa de lo que es el buen fútbol, y el fútbol mexicano, desde luego, empieza a querer imitar un estilo que no había practicado hasta la llegada de estos equipos internacionales que visitaron nuestro país. Sí, por primera vez llegan equipos extranjeros en el 27. Tenemos la visita del Colo-Colo, que además se da la primera jugada que conocemos como chilena. Además fue por esto, porque es un equipo chileno que la realiza. Viene también el Nacional de Montevideo y viene el Real Madrid de España, que es muy significativo, porque aquí también con este equipo llegaría Cristino Lorenzo, que después marcharía y regresaría a nuestro país y sería uno de los principales comentaristas de fútbol en México. Y pues el Nacional de Montevideo había sido la selección uruguaya ganadora de la Olimpiada del 24. Prácticamente la mayoría de los jugadores habían pertenecido a este seleccionado. Y son 3 equipos potencias mundiales y los resultados fueron terribles para las escuadras mexicanas, ¿no? Terribles. Solo el Atlante medio pudo ahí dar pelea, pero nada más. Sí, y el hecho del Atlante, pues también es interesante porque ya se sumaría a la liga, ahorita hablaremos de eso. Y bueno, pues el América se lleva su 4º título, el segundo con Percy Clifford al frente. Entonces sería el América el campeón. El campeón de goleo individual es Ernesto Sota del América con 16. No se disputa la Copa Eliminatoria y queda la clasificación América, Asturias, España, México, Aurrerá, Atlante, Necaxa y el Germania. Nuevamente el Germania en el último lugar. Y el mejor partido del campeonato, según las crónicas,
fue el del 2 de diciembre del 27, una América Asturias en el que igualaron a 5 goles y que según las mismas crónicas que hay, estaban de un lado a otro y fácil se perdieron 4 o 5 goles más, y en donde los héroes, imagínate, fueron los porteros. Con un 5-5 y los mejores. Ahí se me quedó friseado un poquito, ya ves que el internet luego no tiene memoria. Entonces, pues un partidazo ahí con los porteros, mi Charlie. En un 5-5 que los mejores sean los porteros, debe ser por algo, ¿no? Y nos vamos a la temporada 28-29 con un dúo goleador muy productivo en su ataque, Hilario y Juan López, o sea, los dos López marcan 24 de los 32 tantos de su equipo, y la dirección técnica de Rafael Aguirre y el Marte, con estos jugadores y con esta dirección técnica, debuta con gran éxito en el torneo. Por primera vez es el campeón, luego de ganar 7 de sus 8 compromisos. Y aquí tenemos al Marte, que había sido el Sonora Sinaloa, como campeón de goleo individual, Nicho Mejía del Atlante, Hilario López y Juan López del Marte, con 12 tantos cada uno, y la Copa Eliminatoria tampoco se disputó, ¿no? ¿Hilario y La Juan eran clasificación queda hermanos? con el Marte. No sé, fíjate que no sé si eran hermanos, solamente que juegan en el mismo equipo, que tienen el mismo apellido. Entonces, inclusive a veces les ponían López 1 y López 2. Y Hilario es el Moco. Hilario es el Moco López, exacto. Él Que vino después con el sería uno Nacional, de ¿no? los... De Guadalajara. Llega con el Nacional traído por el Marte. El Marte había jugado en Guadalajara y se trajo a 2 o 3 elementos de allá y pues le funcionaron perfectamente bien. Son, te digo, campeones. Después Hilario Moco López sería uno de los 11 hermanos del Necaxa. Pero pues aquí ya queda en la clasificación Marte en primer lugar, España en segundo, América, Atlante, Necaxa, Asturias, Germania, Aurrerá y en último el México. Y si te das cuenta, Atlante y Necaxa ya empiezan a estar a media tabla y empiezan a subir y serían grandes protagonistas durante los siguientes años. Oye, al Atlante le hacían el feo en la liga y gracias a sus actuaciones en contra de los equipos extranjeros se ganó un lugar precisamente en esta temporada. Exactamente. Y aquí, pues del dato que vamos a dar es que un total de 13 goles se registraron en el juego en el que Germania se impuso 8-5 al México, el 21 de mayo del 29, superando por un gol a los 12 que se concretaron en la goleada del Marte sobre la Aurrera. Y es el dato favorable al Germania que le había ido mal las últimas 2 temporadas, y aquí por lo menos ya no quedan en el último lugar. Ahorita, ¿en cuántos goles llevamos? ¿Cuántos el partido que más goles ha arrojado? El 14-0 de ya en fútbol profesional de Veracruz al Monterrey. De Veracruz al Monterrey. Ese es el récord persistente. Sí, exacto. Muy bien, y entramos a la última temporada de la década, Carlitos. Otra vez por ahí levantan la mano los hispanos y se traen entrenadores de prestigio y pues logran el cometido, ¿no? Sí, en la temporada 29-30, tras 6 años de sequía, el España logra ganar nuevamente. Se traen a un húngaro, Emerico Pezzoni, en el banquillo. Impide que el América recupere la gloria que estuvo ahí peleando todo el tiempo. El campeón de liga es el España. Ernesto Sota, el América, con 12 tantos, campeón de goleo individual. No hay campeonato de Copa tampoco en este año. Y la clasificación queda España en primer lugar con 20 puntos, América en segundo ya con 18, viene el Necaxa, Asturias con 17, Atlante 16, Marte 13, México 6 y el Germania nuevamente en último lugar con 5. Y pues aquí el dato es que el Asturias aprovechó la debilidad del Germania, el peor equipo del campeonato, y le gana 7-0 el 26 de enero del 30. Sí, fíjate que el España, ya lo habíamos comentado en algunos de los programas, Carlitos, empieza a buscar un chorro de entrenadores y descubrimos verdaderas eminencias, ¿no? Que brillaron en Europa, pero que no pudieron lograr el cometido.
hasta este hombre húngaro, Pozonji, pues se les regresa un poquito de esa gloria que se les estaba escapando gracias a las buenas actuaciones del América y por supuesto por ahí del Marte, que hay una foto preciosa del Marte con sus trofeos, ahí está don Oscar Bonfiglio, el blanco del uniforme, los militares resguardando a su equipo. Vamos, es una década visualmente muy elegante, de mucho porte, ¿no? Sí, y en esta década también hay que hacer mención que, como ya lo habías dicho, en el 23 se crea la selección mexicana y reciben a Guatemala. En el 28 tenemos nuestra primera salida al mundo a Juegos Olímpicos en Ámsterdam, en Holanda, en el 28. Y en el 30 se daría la Copa del Mundo en Uruguay y México también iría a participar. Bueno, a Guatemala se le gana en el 23, pero 28 y 30 nos va muy mal. Estamos aprendiendo apenas a jugar contra selecciones en el extranjero, obviamente. Sí. Y nada más es acercar el dato, porque pues, obviamente ahorita estamos hablando de la liga. Y pues nos quedaría ya para terminar, pues hablar el equipo de la década. Yo creo que, a menos que digas que no, pero creo que sin duda es el América con sus 4 títulos. ¿Cómo, mi Charlie? No, sí, por supuesto que el América marca la década. Estoy de acuerdo contigo y sí, y en el jugador también coincido contigo. Sí, el jugador de la década es Rafael Garza Gutiérrez Récord, quien gana los 4 títulos como jugador y 2 de ellos como jugador-entrenador. Y bueno, también está ahí Ernesto Sota, 2 veces campeón de goleo. El América se lleva la década. También deberías Y de poner a Friedrich porque pues, también ganó 2. sí, pero como el equipo de la década fue la Ah. América, nos tenemos que poner. Oye, y aquí hay una situación. Este es el torneo previo a la Copa del Mundo del 30, ¿no? Exactamente. ¿Dónde andaba don Juan Luque? No me digas que en el Germania. Don Juan Luque lo trae Germania y de ahí él habla con la Federación Mexicana de Fútbol y se vende. Dice que lo que necesita la selección para acudir a la primera Copa del Mundo después del fracaso de los Juegos Olímpicos es alguien que sepa motivar, que sepa llevar el equipo, que pueda escoger bien a los jugadores y se vende y se iría con el seleccionado al Mundial y pues ya ahí hay anécdotas muy buenas, ¿no? De cosas que van saliendo, que tendremos ya también especiales sobre la selección mexicana. Oye, ves que mira, los números de don Juan, esa no se la mata ningún entrenador nacional, ¿eh? Ninguno. La temporada donde es electo entrenador de la selección nacional que va al Mundial, juega 14 partidos, gana 1, empata 3, pierde 10, su equipo anota 21 goles y le anotan 45 con una diferencia de -24. Digo, pues se vendió muy bien, mi Charlie, o se los llevó a su cantina, ya la tenía abierta. No, todavía no abrió la cantina, esa ya la abrió mucho después, pero pues es lo que te decía, se le supo vender muy bien. Dijo que él era un entrenador que sabía motivar a los jugadores y pues así, pues así los convenció, ¿no? Increíble. Y Ernesto Sota, que había sido campeón de goleo, acabaría siendo el delegado, el representante administrativo de nuestro país en Uruguay. Sí, pues ahí los Sota estaban muy metidos, no solamente con el equipo como jugadores, sino en su momento también como administrativos, como directivos, y pues tenían esa facilidad además de palabra en la parte administrativa, también sabían manejar las cosas, sabían manejar los números, y gracias a eso pues se hizo así, ¿no? Tratar de que todo llevara un orden. Pues muy interesante esta década de anécdota. ¿Con cuál nos quedamos, Carlitos? ¿Cuál es tu Pues de favorita? anécdota nos quedamos justamente con la muerte de Amargós, ¿no? De algo que sucedió y que vino pues a enlutar un poco la liga, tan es así que se hizo este partido homenaje en el que participa selección de Jalisco, selección del Distrito Federal, y pues Luis Amargós marca esta triste anécdota ocurrida en la que pues fue a pelear por su país Nicaragua y muere en plena batalla.
Sí, un mártir del movimiento sandinista original. Oye, y el América también ya había tenido otras tragedias por ahí. ¿Cuándo fue lo de el jugador que se le disparó la pistola accidentalmente? Pues bueno, sí, también ocurre a principios de la década. Es una salida un 15 de septiembre, no se va a jugar ese fin de semana. El equipo eh, marcha a Morelos y un jugador lleva su pistola. Estamos hablando de una época en la que la pistola era como más permitida, muchos la portaban, iban además también a cazar, se le dispara y muere en, en plena paseo, ¿no? Después Sí. regresan a México y ya aquí se le hace también un sentido homenaje. Sí, el dejar que la pelota saliera por donde ocupaba él la posición en una de las bandas, eso es uno de los homenajes luctuosos más emotivos que puede haber en el fútbol, tocar el balón hacia el espacio que ocupaba el fallecido. Oye, y también no podemos dejar de largo que el España cambia de sede, se van a la Verónica, ¿no? Sí, después se irían a Verónica a finales de la década. De eso también me gustaría que habláramos en el siguiente capítulo. Vamos a ya mencionar qué estadios nos quedan, Ujú. cuáles son los que están ocupando y cuáles ya quedaron fuera. Me parece muy bien, Carlitos. ¿Algún apunte más que quieras dar sobre esta década? Pues no, es todo y pues solamente decirle a nuestros amigos que pues ya empezamos a salir un poquito más, pero todavía los que nos podemos quedar en casa, pues quedémonos en casa. Sí, no hay más que seguir las indicaciones del semáforo en la entidad federativa en donde cada uno de nosotros nos encontremos o en el país en donde tenemos la fortuna de llegar gracias al Internet. Pues ya lo adelantamos para la próxima semana. Tenemos una década muy intensa, una década en donde hay equipos de leyenda, donde hay aportaciones internacionales muy importantes, donde hay movimientos dentro de la federación también de suma importancia y bueno, ya les estaremos platicando dentro de 8 días precisamente el recuento histórico de esta, que sería la cuarta década que estamos tocando, Carlitos. Exactamente, vamos a tocar la cuarta década y vienen momentos muy, muy interesantes. Para mí Les una agradecemos. de las mejores décadas que hay del fútbol romántico. Sí, es el parteaguas, ¿no? Yo creo que la del 30. Exactamente. Carlitos, pues les agradecemos mucho a todos nuestros amigos que nos estuvieron viendo el día de hoy, en particular a ti nuevamente por todo este cúmulo de información que nos aterriza perfectamente bien y a pesar de que hay caprichos y hay berrinches, pues nos da mucha identidad, independientemente al equipo que le vayamos, pues ver la solidez que tiene la historia de nuestro fútbol. Exactamente, es una época, esta de los 20, los 30, muy romántica en la que empiezan a aparecer equipos que ya se quedarían. Tenemos una América ya de Cano, tenemos ya un Necaxa, que aunque ha ido y venido, pero es también de los que más queremos, el mismo Atlante, ¿no? Equipos que igual el Atlante pues está ahorita en el ascenso, pero pues son conjuntos que creo que aunque no les vayamos, debemos de tenerlos en el corazón porque son parte de nuestra historia y dieron mucho por nuestro fútbol. Sí, burlarse del Necaxa y burlarse del Atlante es pecar de ignorante y no tiene derecho a hacer críticas si no conoce la historia de esos dos monstruos del fútbol mexicano. Desde luego que Exactamente. al América por eso se le guarda el respeto, aunque Televisa oculte del 59 para atrás, pero es eso precisamente lo que sostiene al endeble aparato que nos da fútbol cada semana el día de hoy. Es urgente rescatar el patrimonio histórico de nuestro fútbol, porque si seguimos permitiendo que se vaya de la noche a la mañana, pues el cariño simplemente no va a florecer en ningún lado. Carlitos, pues ahora sí, ya nos pasamos de lengua y ya nos pasamos de tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo, Enrique, y un abrazo a todos en sus casas. La próxima semana los esperamos en el otro lado del balón. Muchas gracias.